¿Qué haría usted si la única herencia que le dejó su madre fuera un misterio? Un legado silencioso, guardado no en una caja fuerte, sino en un sencillo medallón de plata que cuelga de su cuello, con el rostro de un hombre que jamás ha conocido. Para la joven Xochitl Ramos, esta no era una pregunta al aire, era la esperanza y el peso que cargaba cada día bajo el sol vibrante de Oaxaca. En medio del aroma de las flores de cempasúchil y el murmullo de la gente en el zócalo, esta humilde vendedora vivía una vida tejida con hilos de dignidad y una profunda incertidumbre. Sus manos, delicadas pero trabajadas, arreglaban los pétalos con un cariño que parecía nacer de su alma, un alma que anhelaba respuestas. Ella le ofrecía belleza al mundo, pero en su interior guardaba un vacío, la pieza faltante de su propia historia, preguntándose en silencio quién sería aquel hombre de mirada seria y qué clase de amor o de dolor lo había unido a la madre que solo conocía a través de un recuerdo borroso y lleno de anhelo. Y si a usted le conmueven esas historias donde el destino teje sus hilos de las formas más inesperadas, le invito a que se una a nuestra comunidad. Suscríbase y déjenos un me gusta, porque el relato que está a punto de escuchar le tocará el corazón. Lejos del calor y los colores del mercado, en la quietud helada de una lujosa y solitaria hacienda, vivía Arturo Vargas, un hombre que era el vivo retrato de aquel rostro en el medallón, pero carcomido por la amargura de los años. Un millonario que había construido un imperio sobre las cenizas de una felicidad perdida, usando el dinero para levantar muros que lo aislaran del dolor insoportable que le dejó la pérdida de su hija décadas atrás. En una de sus raras visitas a la ciudad, el destino lo puso frente a Xochitl. Ella, con la inocencia de su oficio, le ofreció una flor. Pero no fue su color lo que capturó la atención de Arturo, sino el destello de un viejo medallón de plata. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando la joven, con una valentía que no sabía que poseía, le sostuvo la mirada y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Señor, su rostro está en el medallón que me dejó mi madre. La reacción de Arturo no fue de sorpresa, sino de una furia violenta, un dolor que explotó desde lo más profundo de su ser. «¡Estafadora! ¡Mentirosa!», gritó, acusándola de burlarse de su tragedia, humillándola públicamente y dejando a Xochitl paralizada, con el corazón hecho pedazos, y viendo cómo la única verdad de su vida se convertía en una cruel mentira frente a los ojos de todos. La puerta de la hacienda se cerró con un eco sordo, aislando a Arturo Vargas del mundo exterior, pero aprisionándolo con el torbellino de sus propios demonios. El silencio de los pasillos, que antes le ofrecía una paz fría, ahora le parecía asfixiante, lleno del recuerdo de los ojos de aquella joven vendedora. Se sirvió un trago, sintiendo el ardor del licor en su garganta, pero ni siquiera eso podía quemar la imagen de la convicción en la mirada de Xochitl. Su mente, entrenada durante décadas para desconfiar y ver la malicia en cada gesto, le gritaba que era una trampa, un engaño cruel y bien planeado por alguien que conocía su historia. Sin embargo, su corazón, ese órgano que él creía muerto y enterrado junto a su hija, latía con una duda dolorosa. No había malicia en esos ojos, había una sinceridad tan pura que le aterraba. Caminó hasta el ventanal que daba a sus jardines impecables y vacíos, un reflejo perfecto de su propia existencia. La humillación pública que él mismo había provocado en la joven ahora se sentía como una herida propia. No podía vivir con esa incertidumbre. Tomó el teléfono y marcó un número. «Mateo», dijo con voz grave, «necesito que encuentres a alguien, una vendedora de flores del Zócalo. Se llama Xochitl Ramos. Quiero que sepas todo de ella. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Quiénes fueron sus padres? Investiga cada rincón de su vida. Si es una estafadora, la destruiré,
Pero si no lo es, necesito saber la verdad, cueste lo que cueste. Mientras el millonario se debatía en su jaula de oro, Xochitl llegó a su humilde casa con el alma en pedazos y las crueles palabras de Arturo resonando en sus oídos. Cada paso que daba parecía pesarle más, como si la dura realidad de su pobreza se hubiera vuelto de pronto insoportable. Su hogar, aunque pequeño y modesto, siempre había sido su refugio, un lugar lleno del calor de doña Elodia, la anciana de corazón noble, que la había criado como a su propia nieta. Al verla entrar, con los ojos hinchados por lágrimas contenidas y el rostro pálido, Elodia supo que algo terrible había sucedido. Dejó lo que estaba cocinando y la abrazó con esa fuerza que solo tienen las abuelas. Fue en ese abrazo donde Xochitl finalmente se quebró, sollozando mientras le contaba el encuentro, la humillación, la acusación. Le mostró el medallón, que ahora parecía quemarle en el pecho. ¿Crees que mi madre me engañó, Elodia? ¿Crees que soy la hija de ese hombre tan cruel? Doña Elodia tomó el rostro de la joven entre sus manos arrugadas y con una sabiduría ancestral en su mirada, le respondió con calma. Mi niña, yo no conocí a tu madre. Solo sé lo que me contaron en el orfanato, que te dejaron allí envuelta en una mantita, con ese medallón como única seña de tu pasado. Pero un hombre no se define por un rostro en una joya, sino por sus actos. Y la crueldad de ese hombre no tiene nada que ver con la bondad que hay en tu corazón. Tu verdad no está en esa plata, Xochitl, está aquí, dijo, tocando suavemente el pecho de la joven, y nadie, ni todo el dinero del mundo, puede quitártela. Pasaron los días, y la vida en la hacienda Vargas se llenó de una tensión silenciosa. Mateo, un hombre cuya lealtad a Arturo era tan sólida como una roca, se movía con discreción por los rincones más humildes de Oaxaca, lejos de los círculos de poder que solía frecuentar. Cada noche presentaba su informe, y cada noche el ceño de Arturo se fruncía un poco más. Las noticias no eran las que esperaba. No había ni rastro de un complot, ni conexiones con criminales, ni un pasado turbio. Al contrario, la vida de Xochitl Ramos era un libro abierto, una historia de trabajo duro y una honestidad a prueba de todo. Señor, decía Mateo, con una voz neutra que apenas ocultaba su propia sorpresa. La joven es exactamente lo que parece, huérfana desde bebé, criada por una anciana llamada Elodia Cruz. Trabaja en el mercado de Sol, a Pinnaosand. Sol, todos hablan de su bondad. No hay deudas, no hay vicios, no hay nada. Es limpia. La palabra limpia resonó en la cabeza de Arturo como una campana de iglesia. Él, que había pasado su vida navegando en un mar de tiburones, de intereses ocultos y traiciones calculadas, no podía procesar esa simpleza. La posibilidad de que ella no fuera una estafadora abría una puerta a una verdad mucho más aterradora. La posibilidad de que él hubiera abandonado a su propia hija a una vida de pobreza, mientras se ahogaba en su riqueza. Esa idea era tan insoportable que Arturo decidió que debía verla de nuevo, debía enfrentarla, esta vez no con la furia de un hombre herido, sino con la fría precisión de un empresario que busca desmantelar una mentira. En el mercado, sin embargo, la vida de Xochitl comenzaba a envenenarse lentamente. La humillación pública que había sufrido a manos de Arturo no pasó desapercibida. Los murmullos se extendieron entre los puestos de flores como una plaga, silenciosa, alimentados por la envidia de Amalia, una vendedora rival que siempre había resentido la gracia natural y el éxito de Xochitl. Dicen que anda detrás del viejo millonario, susurraba Amalia a quien quisiera escucharla, que se inventó toda esa historia del medallón para sacarle dinero. Es una trepadora, una mosca muerta. Estas palabras, cargadas de veneno, comenzaron a aislar a Xochitl. Las sonrisas amables de sus compañeros se volvieron miradas de reojo.
Las conversaciones se detenían cuando ella se acercaba. De repente, el mercado, que siempre había sido su segundo hogar, se convirtió en un territorio hostil. Ella sentía el peso de los juicios en su espalda, una soledad que dolía más que los gritos de Arturo. Se aferraba a su trabajo, a la belleza de sus flores, como un náufrago a una tabla, intentando ignorar las miradas y los susurros, pero el daño ya estaba hecho. Su dignidad, esa fortaleza que siempre la había sostenido, comenzaba a agrietarse bajo el peso de la calumnia y el desprecio. Y era en esa vulnerabilidad, en esa soledad creciente, que Arturo Vargas decidió volver a aparecer en su vida, como una tormenta que amenaza con destruir lo poco que le queda en pie. Fue una semana después cuando Arturo Vargas regresó. No llegó en un arrebato de furia, sino con la calculada lentitud de un depredador que estudia a su presa. Xochitl lo vio acercarse a su puesto de flores y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire a su alrededor pareció enrarecerse y los murmullos de los otros vendedores se convirtieron en un zumbido malicioso en sus oídos. Se preparó para otro ataque, para otra humillación, pero la expresión del millonario era distinta. Su rostro era una máscara de fría neutralidad, pero sus ojos, oscuros y profundos, la analizaban con una intensidad que la desarmaba. «Necesito hablar con usted», dijo. Su voz era un murmullo grave que cortaba el ruido del mercado. No esperó una respuesta. «Permítame ver el medallón». No era una pregunta, era una orden envuelta en una falsa cortesía. Con manos temblorosas, sintiendo las miradas de todos clavadas en ella, Xochitl se quitó la cadena del cuello. El pequeño trozo de plata, su única conexión con el pasado, se sentía pesado, como si contuviera todos los secretos del mundo. Arturo lo tomó con una delicadeza que contradecía la dureza de su semblante. Lo sostuvo en la palma de su mano y, para sorpresa de Xochitl, sacó un moderno teléfono. Abrió una fotografía antigua de sí mismo, de hacía más de 20 años. La semejanza era innegable, brutal. Era él. El mismo mentón, la misma mirada seria, la misma forma de la nariz. Era un fantasma de su propio pasado mirándolo desde el metal desgastado. Por un instante, solo un instante, la máscara de Arturo se resquebrajó. Xochitl vio en sus ojos un destello de pánico, de dolor y de una esperanza tan aterradora que casi la hizo retroceder. Él le devolvió el medallón abruptamente, sus dedos rozaron los de ella y ambos sintieron una extraña corriente, un reconocimiento que iba más allá de la razón. Sin decir una palabra más, Arturo se dio la vuelta y se marchó, moviéndose con la rigidez de un hombre que lucha por no desmoronarse. Dejó a Xochitl de pie, con el medallón en su mano, más confundida y asustada que nunca. La evidencia que acababa de presenciar en los ojos de aquel hombre no le trajo paz, sino un torbellino de nuevas preguntas. Mientras tanto, Arturo conducía de regreso a su hacienda sin ver el camino. Su mente era un caos. El rostro en la foto y el rostro en el medallón se superponían, creando una imagen que destrozaba el muro de negación que había construido durante 20 años. Ya no podía llamarla estafadora, ya no podía culparla. El «y sí» que lo había atormentado durante días ahora se transformaba en un aterrador «es posible». Y si era posible, ¿qué significaba eso? Que la hija que lloraba cada noche no estaba muerta, sino que vendía flores en un mercado para sobrevivir. La culpa lo golpeó con la fuerza de un huracán. Al llegar a la hacienda, ya no era el empresario en control, era un hombre al borde del abismo, y sabía que solo había una forma de no caer. Necesitaba la prueba irrefutable, necesitaba su ADN. La hacienda se convirtió en el centro de operaciones de un hombre obsesionado. Arturo Vargas ya no dormía. Pasaba las noches en su estudio, con la vieja fotografía de sí mismo junto a la imagen que Mateo había tomado discretamente del medallón de Xochitl.
La similitud lo torturaba, era un eco de una vida que se negaba a permanecer enterrada. La duda se había transformado en una necesidad voraz de certeza. Llamó a Mateo, su rostro demacrado por el insomnio y la angustia. «No podemos esperar más», le dijo. Su voz era un susurro ronco, cargado de una urgencia febril. «Necesito una prueba de ADN. Consíguela». Mateo lo miró, su lealtad inquebrantable luchando contra la moralidad de la orden. No era un trabajo limpio. «Señor, eso es complicado. Es una invasión a su privacidad». Pero Arturo lo interrumpió con un gesto cortante. «No me importa. Quiero que seas un fantasma, un vaso de agua que beba, un cabello que se le caiga, un cepillo que use. No me importa cómo, pero necesito una muestra suya. ¿Entendido?» Mateo asintió en silencio. Sabía que su jefe había cruzado un límite, que la desesperación lo estaba empujando a un terreno oscuro, pero también veía el tormento en sus ojos. La agonía de un padre que quizás, solo quizás, había encontrado un milagro, y tenía demasiado miedo de creer en él. El plan se puso en marcha, un operativo sigiloso y éticamente cuestionable, movido por la esperanza y el miedo de un hombre que estaba dispuesto a todo para confirmar o destruir la última ilusión de su vida. Mientras Mateo planeaba la delicada operación para obtener la muestra de ADN, su instinto de investigador le decía que había piezas del rompecabezas que no estaban en el presente, sino enterradas en el pasado. Dejó a un equipo vigilando discretamente a Vintos en Xochitl y se dirigió a los archivos de la policía de Oaxaca, un lugar olvidado donde los expedientes amarillentos dormían el sueño de los justos. Pasó horas rodeado del olor a papel viejo y polvo, revisando informes de décadas pasadas. Buscaba algo, cualquier cosa relacionada con la fecha en que la vida de Arturo se había fracturado. Y entonces, en una caja de cartón olvidada en un rincón, lo encontró. Un informe policial, escueto y lleno de tecnicismos, sobre la desaparición de una niña durante el caótico festival de la Guelaguetza, hacía más de 20 años. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza mientras leía. El informe mencionaba que la madre de la niña, una joven turista, había fallecido trágicamente en un accidente automovilístico ese mismo día. Pero fue la última línea la que lo dejó sin aliento. El nombre del padre, ausente por un viaje de negocios y notificado de la doble tragedia por teléfono, era Arturo Vargas. Todo encajaba. La fecha, la niña perdida, la muerte de la madre. No era una estafa, no era una coincidencia, era una tragedia olvidada, un expediente cerrado que contenía la verdad de la vida de Xochitl y la llave de la redención o la condena definitiva para su jefe. La oportunidad se presentó en un pequeño puesto de aguas frescas, donde Xochitl solía descansar del sol del mediodía. Estaba agotada, no tanto por el trabajo, sino por el peso de las miradas y los silencios que la seguían a todas partes. Pidió un vaso de horchata, buscando en el dulce sabor un consuelo que no encontraba en ningún otro lado. No se percató de la pareja que, a unos metros, inició una discusión repentina y ruidosa, atrayendo la atención de todos los presentes. Era la distracción perfecta. Mientras el dueño del puesto y otros curiosos se centraban en el altercado, un hombre se acercó a la barra como si fuera un cliente más. Era Mateo. Con un movimiento rápido y preciso, tomó el vaso que Xochitl acababa de dejar y lo reemplazó por uno idéntico y vacío. Nadie notó el intercambio. En menos de 10 segundos, Mateo se había desvanecido entre la multitud, llevando consigo el objeto que contenía la clave de todo el misterio. El vaso, todavía frío y con las huellas de los labios de Xochitl, fue sellado en una bolsa estéril y enviado de inmediato por un servicio de mensajería urgente al laboratorio más prestigioso de la Ciudad de México. La suerte estaba echada.
Arturo Vargas había violado la intimidad de la joven de la forma más fría y científica posible, y ahora solo le quedaba esperar el veredicto que reescribiría o destruiría para siempre su pasado. Para Xochitl, sin embargo, la vida se había vuelto insostenible. La presencia invisible pero constante de Arturo, sumada a los cuchicheos venenosos de Amalia, habían transformado su mundo. El mercado, que antes era su santuario de colores y aromas, ahora se sentía como una prisión de miradas acusadoras. Las flores que tanto amaba ya no le traían alegría. Al contrario, al mirarlas, sentía una profunda tristeza, como si su belleza fuera un recordatorio de la paz que había perdido. Cada día era una batalla contra la ansiedad y la soledad. Se sentía expuesta, juzgada, y lo que era peor, comenzaba a dudar de sí misma y del recuerdo de su madre. El medallón, que antes era un símbolo de esperanza, ahora le parecía una maldición. Una noche, mientras observaba a doña Elodia dormir, tomó una decisión. No podía seguir así. No podía permitir que la sombra de un hombre poderoso y cruel destruyera lo poco que tenía. La única solución era escapar. Dejaría Oaxaca, el único hogar que había conocido, y buscaría un nuevo comienzo en otro lugar, lejos de los rumores, lejos de Arturo Vargas, lejos de un pasado que solo le había traído dolor. Con el corazón roto, comenzó a empacar sus pocas pertenencias en una pequeña maleta, creyendo que al huir podría encontrar la paz, sin saber que, a cientos de kilómetros de distancia, un laboratorio estaba a punto de revelar una verdad que la ataría para siempre al hombre del que intentaba escapar. El correo electrónico llegó a las 3 de la madrugada, en el punto más denso y silencioso de la noche. Arturo lo vio en la pantalla de su teléfono y sintió que el corazón se le detenía. El asunto del mensaje era frío, clínico. Resultados de prueba de parentesco, folio 734. Por un largo minuto no se atrevió a abrirlo. El miedo a la verdad era tan poderoso como el miedo a la mentira. Con un temblor en la mano, pulsó la pantalla. El documento se abrió, una página llena de términos genéticos que no entendía, pero al final, en negritas, estaba la única frase que importaba. Probabilidad de paternidad, 99.999%. La cifra no era una respuesta, era una sentencia. El aire abandonó sus pulmones y el teléfono se deslizó de sus dedos, cayendo sobre la alfombra sin hacer ruido. El mundo de Arturo Vargas se hizo añicos. La realidad que había construido durante 20 años, la historia del padre en duelo, el hombre de negocios, implacable. Todo se derrumbó para revelar al monstruo que se escondía debajo. No era una víctima de la tragedia, era el autor de ella. Su hija no había muerto. Había vivido en la pobreza, a unos cuantos kilómetros de su mansión, mientras él se regodeaba en su dolor autoimpuesto. La humilló, la llamó estafadora, la despreció. Cada recuerdo de sus crueles palabras ahora era una daga que se clavaba en su conciencia. El dolor que sintió no fue de pérdida, sino de una culpa tan abrumadora, tan aniquilante, que lo puso de rodillas en la soledad de su estudio. El shock inicial dio paso a una adrenalina desesperada. Se levantó, ya no como el empresario calculador, sino como un hombre que despierta de un coma de 20 años y descubre que el mundo ha seguido sin él. Su único pensamiento, su única necesidad, era ella, Xochitl, su hija. Tomó el teléfono y llamó a Mateo, su voz irreconocible, rota por la urgencia. El resultado es positivo, Mateo. Es ella. Es mi hija. Del otro lado de 1900. La línea, hubo un silencio cargado de significado. Mateo, que había llegado a la misma conclusión con el informe policial, finalmente pudo hablar. Lo sé, señor, siempre lo supe, pero la urgencia de Arturo no le permitió saborear ese momento. Encuéntrala, Mateo, tráela. Necesito verla ahora mismo. La respuesta de Mateo fue la estocada final, el castigo perfecto del destino. Señor,
Creo que es demasiado tarde. Hace una hora tomó un autobús. Se va de Oaxaca. Dejó su puesto. Todo. Está huyendo de usted. La noticia golpeó a Arturo con la fuerza de un rayo. En el preciso instante en que la encontraba, la volvía a perder. Esta vez por su propia culpa. No lo permitiría. Salió corriendo de la hacienda, sin chofer, sin seguridad, un padre desesperado corriendo para enmendar el error de toda una vida. Había comenzado una carrera contra el tiempo, una carrera de un padre contra sus propios errores. Si tú también estás conteniendo la respiración, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque el próximo capítulo de esta historia es crucial. El lujoso auto de Arturo Vargas devoraba el asfalto de la carretera como una bestia de acero. Por primera vez en décadas, él mismo estaba al volante, con las manos aferradas a él, los nudillos blancos. El chofer, las reglas de tránsito, la prudencia, todo había sido arrojado por la ventana. Era un hombre en una misión, un padre tratando de recuperar 20 años perdidos en un solo viaje desesperado. Tenía a Mateo en el altavoz del teléfono, guiándolo como un controlador aéreo a un piloto en medio de la tormenta. El autobús hará una parada en un pueblo llamado Mitla en 10 minutos, señor. Es su única oportunidad de alcanzarlo antes de que tome la autopista principal. Cada kilómetro que pasaba era una tortura para Arturo, un recordatorio de la distancia que él mismo había creado. No era solo la distancia física, sino los años de silencio, de ignorancia, de una vida de dificultades que su hija había soportado mientras él vivía en su fortaleza de lujo. Cuando finalmente vio el modesto autobús detenido en una pequeña terminal de pueblo, sintió un vuelco en el corazón. Estacionó su auto de forma abrupta, bloqueando parcialmente la salida del autobús. Un acto de poder inconsciente. Xochitl, que miraba por la ventana con la mirada perdida, vio aquel coche y sintió que el pánico le helaba la sangre. Era él. La había seguido. No había escapatoria. Arturo bajó del coche y subió los escalones del autobús con una urgencia que hizo que los demás pasajeros lo miraran con asombro. Caminó por el estrecho pasillo hasta encontrarla, sentada al fondo, acorralada contra la ventana. Al verla allí, tan frágil y asustada, un torbellino de emociones lo golpeó. Culpa, amor, arrepentimiento. Pero no supo cómo expresar nada de eso. Durante toda su vida había resuelto los problemas con dinero, y en el momento más importante recurrió a la única herramienta que conocía. Xochitl, dijo, su voz sonando extraña en el silencioso autobús. Ya lo sé todo. Eres mi hija. La revelación quedó suspendida en el aire, pero antes de que ella pudiera procesarla, él continuó, torpemente, desesperadamente. No tienes que seguir huyendo. No tienes que vivir así. Te daré todo lo que el dinero puede comprar. Una casa, estudios, viajes, todo lo que te he negado. Solo ven conmigo. Sus palabras, que pretendían ser un rescate, sonaron para Xochitl como una transacción. Él no estaba viendo a una hija. Estaba viendo un error que podía corregir con su chequera. Su miedo se transformó en una fría y herida dignidad. Lo miró a los ojos y con una voz firme que sorprendió a ambos, le respondió: «Usted no quiere una hija, señor Vargas. Usted quiere comprar el perdón para limpiar su conciencia, y mi vida y mi dignidad no están en venta». Se negó a moverse, dejando a Arturo de pie en el pasillo, derrotado y humillado, dándose cuenta de que su inmenso poder era inútil frente a la integridad de la joven que él mismo había engendrado y abandonado. Mientras Arturo se enfrentaba a su propio fracaso, su leal jefe de seguridad, Mateo, se encargaba de limpiar el veneno que había quedado atrás en Oaxaca. Con la confirmación de la identidad de Xochitl, Mateo sintió que era su deber moral restaurar la dignidad que le habían intentado arrebatar.
Se dirigió al mercado, no con la prepotencia de su jefe, sino con una calma glacial que era mucho más intimidante. Localizó a Amalia, la vendedora rival, y se le acercó sin levantar la voz. «Amalia», dijo suavemente, y ella se sobresaltó al oír su nombre. «Hemos estado observando el mercado, y hemos escuchado los rumores que usted ha estado esparciendo sobre la señorita Ramos. Mentiras que le han causado un profundo dolor». Amalia intentó negarlo, pero la mirada de Mateo era como el acero. «El señor Vargas ya conoce toda la verdad sobre su hija», continuó él, dejando que el peso de esa frase se asentara. «Y es un hombre que valora mucho la lealtad y la verdad. No le agrada en absoluto que la gente invente historias sobre su familia». No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. El poder de la familia Vargas ahora protegía a Xochitl. El rostro de Amalia palideció, su envidia transformada instantáneamente en un miedo cerval. Se dio cuenta del terrible error que había cometido. A partir de ese día, no solo silenció sus propias mentiras, sino que se convirtió en la más ferviente defensora de Xochitl, intentando apagar el fuego que ella misma había iniciado, un pequeño acto de justicia en medio del gran drama que se desarrollaba en la carretera. El autobús se puso en marcha, y a través de la ventana, Arturo vio cómo el rostro de su hija se alejaba hasta desaparecer. Regresó a su auto sintiéndose completamente vacío, un hombre despojado de toda su arrogancia. La imagen de Xochitl rechazándolo, defendiendo su dignidad, se repetía en su mente como un castigo. Se dio cuenta, con una claridad brutal, de que durante 20 años no solo le había negado un padre, sino que había olvidado cómo ser una persona. El dinero se había convertido en su idioma, su armadura, su única forma de interactuar con el mundo. Y ahora era la barrera infranqueable que lo separaba de lo único que realmente importaba. Era el hombre más poderoso y, a la vez, el más impotente de todo México. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, dentro de ese autobús, la fortaleza de Xochitl también se desvanecía. La adrenalina del confronto dio paso a una desolación abrumadora. Tenía un padre. La respuesta que había buscado toda su vida finalmente había llegado, pero en lugar de traer paz, le había traído una nueva forma de soledad. Se sentía como un objeto, una cuenta pendiente, una obligación. El rechazo a su oferta no había sido solo un acto de orgullo, sino de autoprotección. Pero ahora, en el silencio del viaje, se preguntaba si su orgullo la había condenado a estar sola para siempre. Ambos, padre e hija, separados por la distancia pero unidos por el mismo sentimiento de pérdida, habían llegado a su punto más bajo, un abismo de desesperación del que no sabían cómo salir. Arturo regresó a su hacienda no como el dueño, sino como un fantasma en su propio mausoleo. El silencio de la casa ya no era pacífico, sino una acusación. Por primera vez entendió la magnitud de su error. No fue el dinero lo que Xochitl rechazó, fue la ofensa de creer que su dolor, su vida entera de carencias, tenía un precio. Se dio cuenta de que se había presentado ante ella como un millonario, cuando debió haberse presentado como un padre que estaba de luto, un hombre tan roto como ella. Comprendió que para construir un puente hacia su hija, primero debía demoler los muros que él mismo había levantado. Con una resolución sombría, fue a su caja fuerte, pero no sacó dinero ni documentos. Sacó una pequeña caja de madera que no había abierto en 20 años. Dentro estaba el verdadero tesoro de su vida. Unas cuantas fotografías descoloridas de una joven sonriente, la madre de Xochitl. Una flor de bugambilla prensada entre las páginas de un libro. Y en el fondo, envuelto en terciopelo, un medallón idéntico al de su hija, el que él siempre había usado en secreto bajo su camisa. Eran las reliquias de un amor perdido y la única herencia genuina que podía ofrecerle.
Guardó sus chequeras, canceló sus tarjetas de crédito y se preparó para buscar a su hija una última vez, despojado de su poder, armado únicamente con la frágil y honesta verdad de su pasado. El autobús llegó a su destino, una ciudad bulliciosa y anónima, donde Xochitl no conocía a nadie. Al bajar y verse rodeada de extraños, la soledad la golpeó con una fuerza devastadora. Su acto de dignidad en el autobús ahora le parecía un salto al vacío. Con el poco dinero que tenía, buscó un teléfono público, sus manos temblando mientras marcaba el único número que era su ancla en el mundo, el de doña Elodia. Le contó todo entre sollozos, la revelación, la oferta, su rechazo. Hice, ¿bien, Elodia? ¿O he renunciado a la única familia que me quedaba? La voz de la anciana llegó a través de la línea, no con un regaño, sino con la ternura de siempre. Mi niña, le dijo con calma, hiciste bien en defender tu valor. Pero déjame decirte algo sobre los hombres que, como él, solo han conocido el poder. A veces son los más torpes para hablar el idioma del corazón. Tal vez no te ofreció dinero para humillarte, sino porque es la única forma en que sabe decir lo siento o déjame. Cuidarte. No tienes que perdonarlo, Xochitl, pero quizás debas escucharlo. No al millonario, sino al hombre. Dale una oportunidad, no por él, sino por la niña que vive dentro de ti y que ha pasado toda una vida esperando una respuesta. Esas palabras sabias se asentaron en el corazón de Xochitl, no borrando la herida, pero abriendo una pequeña puerta a la compasión. Decidió no seguir huyendo. Esperaría, dándole a su padre una última oportunidad de demostrar quién era realmente. Arturo encontró a Xochitl en una modesta casa de huéspedes en las afueras de la ciudad. Siguiendo las indicaciones de Mateo, llegó solo. Dejó su auto a varias calles de distancia y caminó, sintiendo el peso de cada paso, de cada año perdido. Ya no era el magnate Arturo Vargas, era simplemente Arturo, un padre aterrorizado ante la idea de ser rechazado una vez más. Se detuvo frente a la puerta de madera, sencilla y algo desgastada, y por un momento dudó, el corazón latiéndole en la garganta con una fuerza que no había sentido en décadas. Respiró hondo y llamó. Cuando Xochitl abrió la puerta, no vio al hombre arrogante del mercado ni al empresario desesperado del autobús. Vio a un hombre mayor, con los hombros caídos por el peso del mundo y una vulnerabilidad en los ojos que nunca antes había mostrado. Su impecable traje había sido reemplazado por ropa sencilla. Era el hombre del medallón, envejecido por el dolor. Sin decir una palabra, ella se hizo a un lado y lo dejó pasar. La habitación era pequeña, impersonal, un lugar de tránsito, un escenario neutral donde no había ricos ni pobres, solo dos almas rotas por el mismo pasado, a punto de enfrentarse a la verdad final. Se sentaron en silencio por un largo momento, el aire cargado de palabras no dichas. Arturo no habló de casas ni de dinero. En su lugar, colocó la pequeña caja de madera sobre la mesa que los separaba. Sus manos, que habían firmado contratos millonarios sin titubear, ahora temblaban al abrirla. «Tu madre se llamaba Elena», dijo en voz baja, y con esa simple frase comenzó a devolverle a Xochitl su historia. Sacó una fotografía de una joven de sonrisa radiante. Tenía la risa más contagiosa del mundo. Nos conocimos aquí, en Oaxaca, durante la Guelaguetza. Ella amaba las bugambillas. Sacó una flor seca y se la mostró. Luego, con infinita delicadeza, extrajo su propio medallón, idéntico al de ella, y lo puso junto a la caja. Ella me dio este, y yo le di el que tú tienes. Era nuestra promesa de volver a vernos. Finalmente levantó la vista, y las lágrimas que había contenido por 20 años rodaron por sus mejillas. Perdóname, Xochitl, no por mi ausencia, porque esa fue una tragedia del destino.
Perdóname por mi desconfianza, por mi ceguera, por haberte herido cuando te encontré. El dolor me convirtió en un hombre amargo y me olvidé de cómo amar. Xochitl lo escuchaba y por primera vez no veía a un extraño, sino a un hombre cuyo sufrimiento reflejaba el suyo. La coraza de su propio dolor comenzó, por fin, a resquebrajarse. Xochitl miró los objetos sobre la mesa, el rostro sonriente de su madre, las flores que simbolizaban un amor juvenil y los dos medallones idénticos que finalmente estaban juntos. Eran las piezas de un rompecabezas que había vivido dentro de ella, y ahora, al verlas unidas, sentía cómo los bordes afilados de su propia soledad comenzaban a suavizarse. Vio las lágrimas de su padre, lágrimas que no nacían de la autocompasión, sino de un arrepentimiento tan profundo y genuino que le llegó al alma. Entendió que el dolor de él era tan real como el de ella. Ambos habían sido víctimas de la misma tragedia, pero la habían sobrellevado de maneras muy distintas. Ella, aferrándose a un misterio, él, construyendo una fortaleza para esconderse de él. Lentamente extendió su mano y no tocó el medallón ni las fotos. Tocó la mano de su padre. Él levantó la vista, sorprendido. «Ahora entiendo», susurró ella, su voz apenas audible pero firme. Ambos la perdimos. En esa simple frase no había acusación, solo un reconocimiento de su dolor compartido. Arturo sintió que una paz que no había experimentado en 20 años comenzaba a asentarse en su corazón. Tímidamente se levantó y le abrió los brazos. Y Xochitl, por primera vez, no retrocedió. Se levantó y dio el paso que los separaba, cerrando la distancia de toda una vida en un solo abrazo. Fue un abrazo torpe, cargado de ausencia y de años de silencio, pero fue el abrazo más real y necesario de sus vidas, el de un padre y una hija que finalmente se habían encontrado en medio de sus ruinas. Meses después, el sol de Oaxaca brillaba sobre un edificio lleno de risas infantiles. En la entrada, un letrero de madera tallada decía: Fundación Elena Ramos, un hogar para la esperanza. Adentro, Xochitl, ya no la tímida vendedora de flores, sino una joven mujer llena de propósito, organizaba actividades para un grupo de niños huérfanos. Su pasado de carencias se había transformado en una fuente inagotable de empatía. Conocía el dolor de la soledad y ahora dedicaba su vida a asegurarse de que otros no lo sufrieran. Arturo ya no era el fantasma de su hacienda. Pasaba la mayor parte de sus días allí, no como el millonario que financiaba el proyecto, sino como don Arturo, el abuelo postizo que ayudaba con las tareas, que leía cuentos y que escuchaba atentamente las ideas de su hija. Su relación no se había curado por completo de la noche a la mañana. Había silencios incómodos y temas difíciles que aún evitaban, pero estaban construyendo algo nuevo sobre una base de respeto y un afecto que crecía cada día. Él estaba aprendiendo a ser padre y ella estaba aprendiendo a tener uno. Habían descubierto que la verdadera riqueza no estaba en un imperio empresarial, sino en transformar su tragedia personal en un legado de amor y segundas oportunidades para los más vulnerables. Una tarde, meses después de la inauguración de la fundación, Arturo le propuso a Xochitl algo que la sorprendió: dar un paseo por el Zócalo. Regresaron al lugar donde un cruel giro del destino los había enfrentado. Pero esta vez caminaban lado a lado, no como un millonario y una vendedora, sino simplemente como un padre y su hija. Se detuvieron frente al antiguo puesto de flores de Xochitl, ahora atendido por una de sus amigas. Arturo, el hombre que una vez había reaccionado con desprecio ante una simple flor, ahora se inclinaba junto a su hija para admirar los colores vibrantes de los cempasúchiles. Con una sonrisa genuina, él le pidió a ella que escogiera las más hermosas. Fue un gesto pequeño, pero cargado de un significado inmenso.
Él no estaba comprando las flores, estaba compartiendo un momento, validando su mundo, honrando la vida sencilla y digna que ella había construido sin él. Mientras ella seleccionaba las flores con la misma delicadeza de siempre, lo miró y le dijo con una calidez que por fin sonaba natural: «Gracias, papá». Para Arturo, escuchar esa palabra fue como sentir el sol en el rostro, después de un invierno de 20 años. Comprendió en ese instante que su verdadera fortuna no estaba en sus cuentas bancarias, sino en el privilegio de aquel momento simple y perfecto. Se alejaron del mercado, llevando consigo el ramo de flores de cempasúchil, cuyo aroma ahora era el perfume de la reconciliación. El sol de la tarde se reflejaba en los 2 medallones de plata que ambos llevaban con orgullo. Ya no eran símbolos de un pasado misterioso o de una pérdida dolorosa. Se habían convertido en la prueba de que el amor, incluso después de la tragedia y el tiempo, puede encontrar el camino de regreso a casa. Xochitl había encontrado su lugar en el mundo, no como la heredera de una fortuna, sino como la arquitecta de un legado de esperanza. Y Arturo ya no era el prisionero de su dolor, sino un hombre que había aprendido la lección más valiosa de todas: que la verdadera riqueza se mide en los lazos que sanamos y en el amor que nos atrevemos a dar. Su historia, que comenzó con una acusación, terminaba con un paseo tranquilo, demostrando que a veces el destino nos une de las formas más inesperadas para enseñarnos que el perdón es el único camino hacia la paz. Y si esta historia ha tocado tu corazón y crees en las segundas oportunidades, te invitamos a que sigas formando parte de nuestra comunidad, porque siempre hay un nuevo relato esperando ser contado.